confírmenme por favor si están viendo, aunque sea por el chat, avísenme si están viendo el archivo este que dice función polinómica. Sí. Perfecto. Bueno. Como les dije, vamos a ver una parte muy pequeña de función polinómica hoy. La idea es hoy ver el concepto de función polinómica, las expresiones más simples, sacar algunas conclusiones que son importantes y ya la semana que viene meternos de lleno en el análisis de la función polinómica. Bueno, fíjense que lo primero que se presenta, como en cualquier libro, si yo les mandé un archivo y ese archivo lo que tenía era la definición de función polinómica en la cual aparecía esta expresión que está acá. Expresión que a veces uno la ve, y es más, en una cursada presencial cuando uno la escribe, uno le da terror porque dice, ¿qué es eso, no? Pero en realidad eso no es otra cosa que una forma general, nada más. No hay nada de extraño en la fórmula. Lo único que uno tiene que tratar de hacer es reconocer cada elemento para poder armar nuevas fórmulas. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que esto es repito, esto es simplemente una definición en la cual se plantean las características generales de la función polinómica y su forma general, en donde acá me aclara que a sub n menos 1, a sub n menos 2, ¿sí? Hasta a sub 0 son números reales. ¿Quiénes son esos a sub n? Son todos los números que están acá adelante, fíjense, a sub n menos 1, a sub n menos 2, y después a sub n sub 2, digo a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Todos esos números que están ahí en forma genérica, la definición me dice que son números reales. Y fíjense que cada uno de esos términos está multiplicado por una x. Por una x elevado, ¿sí? Cada x elevada a una potencia. Potencia que, como dice la definición, tiene que ser un entero no negativo. ¿Qué quiere decir que la potencia de la x tiene que ser un entero no negativo? Que, por ejemplo, supónganse que yo tengo la expresión f de x es igual a 2x a la 5 menos 3 x elevado a la 1 medio. No, se me fue. Ahí está. A la 1 medio. Ahí está. Yo, por ejemplo, esto es una función. Una función como cualquier otra que pueda aparecer en el universo de la matemática. Pero ¿qué pasa? Como nosotros estamos trabajando con funciones polinómicas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si realmente la función que a mí me presentan es polinómica o no. En este caso, la función que acabamos de agregar, ¿sí? No es una función polinómica. A ver, me parece que se tildó. Esperen que reinicio la expresión. A ver, esperen que me dicen que se está tildando. Ahí se escucha, se ve, porque como que fue y vino el internet. Ahora sí. Ah, está bien el internet. Ah, perfecto. Bueno, fíjense, yo acá lo que hice es escribir una función, ¿no? Y lo primero que se pregunta uno es si es una función polinómica o no. Fíjense que acá la x está elevado a la 5, ¿no? X elevado a la 5. La expresión, lo que a mí me dice es que x va a estar elevado a una potencia n. Si me planteo la idea de si es una función polinómica, claramente no es. ¿Por qué? Porque fíjense que acá hay otra x, pero esta otra x
está elevada a la 1/2. Y a mí lo que me dice la definición de función polinómica es que esa n tiene que ser entera. Es decir, 1/2 no es un número entero. Por lo tanto, la función no es polinómica. O sea que no la puedo tratar como trataría una función polinómica. De la misma manera, si yo, por ejemplo, tuviera acá -5, tampoco sería una función polinómica. Porque la definición a mí me dice que tiene que ser no negativo, o sea que tiene que ser positivo. Por lo tanto, la expresión que escribimos anteriormente y esta que está acá, no es una función polinómica. Es más, fíjense las características que se plantean acá. El término a sub 0 es el coeficiente constante. Se le llama como coeficiente constante o conocido particularmente como término independiente. ¿Por qué se dice que es el término independiente? Porque es el único que no está multiplicando a una x. Fíjense que, por ejemplo, el término a sub n está multiplicando a la x elevado a la n. El término a sub n menos 1 está multiplicando al término x a la n menos 1. Fíjense que esas n lo único que hacen es ir bajando. N menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, o sea, va bajando el valor de la n hasta llegar a un momento que tengo x a la 2, x a la 1. ¿Y por qué este no tiene x? Porque si yo sigo el valor descendiente de las potencias, esa expresión debería tener x elevado a la 0. Lo cual sabemos que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, a sub 0 por 1 sigue siendo a sub 0. Repito, ¿por qué se le llama el término independiente? Porque es el único coeficiente, ¿sí? Recuerden que a estos valores se los llama coeficientes. Es el único coeficiente que no está multiplicando a una x. De la misma manera, el término a sub n, que es el primero, ¿sí? Es el coeficiente de mayor grado. ¿Por qué se le llama coeficiente de mayor grado? Porque es el número que está multiplicando a la x de mayor grado. Por eso, cuando yo hablo del término principal, a sub n por x a la n, es decir, la x con la mayor potencia. Es decir, si yo tengo una función polinómica de grado 5, lo que interpreto es que la x de mayor potencia es x a la 5. O sea, no hay x a la 6, porque el polinomio de grado 5 es el polinomio, es la función polinómica con la x de mayor grado, que en ese caso sería el 5. Por eso se conoce como término principal, y al valor x sub a, o sea, el valor real que multiplica a la x de mayor grado, es el coeficiente principal. Y una característica particular en las funciones polinómicas es que todo su dominio son los reales. ¿Vieron esto cuando nosotros pedimos todo el tiempo, bueno, definir dominio, definir imagen? La característica puntual de una función polinómica, o sea, si yo veo una función polinómica, automáticamente sé que el dominio de esa función son todos los reales. Entonces, a partir de esta pequeña lectura de la definición, ¿sí? Vamos a representar algunas funciones polinómicas. Por ejemplo, fíjense qué pasa. Acá me dicen desarrollar la fórmula de la función polinómica, ¿no? Pero para la función polinómica de grado 2, recuerden que la n de mayor potencia es la que indica el grado. Entonces, si a mí me dicen que n tiene que ser igual a 2, me están dando a entender que este primer término tiene que ser igual a 2. Así que lo que vamos a hacer para desarrollar la fórmula, para que sea un poco más fácil, vamos a copiar la fórmula general. Esperen que le saco el color. Ahora sí. Repito, la expresión general lo que a mí me plantea es que el primer término
es el de mayor grado y después empiezan a bajar. Porque fíjense lo siguiente. A sub n. Acá me están diciendo que n es igual a 2. Entonces, el primero es a sub 2 por x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y como la fórmula después plantea que a partir de esa potencia se van bajando, la siguiente potencia es n menos 1, que no es otra cosa que 2 menos 1, 1. Entonces lo que tengo es x a la 1, de la misma manera que tengo a sub 1. A ver, en definitiva, si yo quiero agarro, borro todo esto, y lo que tengo es que la expresión de la fórmula general del polinomio de grado 2 es este que está acá. Porque coincide con la definición. Fíjense, a sub n es igual a 2. Entonces me queda a sub 2 por x al cuadrado, y después va en bajada. Si tengo a sub 2 primero, el siguiente es a sub 1. Si tengo x al cuadrado, el siguiente es x a la 1. Y obviamente el término independiente siempre es el que está solo, que no es otra cosa que a sub 0. Con el mismo criterio, fíjense que si a mí me piden determinar la función polinómica en donde el grado mayor es 1, simplemente lo que tengo es este pedazo, que coincide directamente con la expresión. N es igual a 1. Fíjense que acá yo tranquilamente podría poner x elevado a la 1, que como sabemos, poner ese x a la 1 es lo mismo, porque x a la 1 es x. Ahora, en caso que a mí me pidan determinar la expresión de la función polinómica cuando n es igual a 0, ¿qué forma debería tener f de x? ¿Cómo quedaría la expresión general de f a la x, ¿sí? De la función f de x, si n es igual a 0? ¿Cómo quedaría? A ver si alguien se da cuenta de cómo quedaría. Fíjense que tiene que ser a sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencia de mayor grado es x a la 0. Entonces, como dijimos, si yo pongo a sub 0, multiplicarlo por x sub 0 es lo mismo. Entonces, ni vale la pena ponerlo, porque x a la 0 es 1. Entonces, fíjense cómo, según la n que a mí me estén determinando, yo puedo escribir la expresión general de esa función polinómica. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, para n igual 3. Si yo quiero representar la forma general de la función polinómica de grado 3, el primer término principal, ¿cuál va a ser? A sub 3 por... ¿Dónde se fue? Ahí está. Por x a la 3. Y por la definición sabemos que cada uno de los términos que siguen van a ser una posición menor y un grado menor. Es decir, que si yo tengo a sub 3, el siguiente término es a sub 2. Y la siguiente potencia es x a la 2. ¿Sí? Y lo mismo para lo siguiente. Más a sub 1 por x a la 1 es lo mismo. Más el último término, que es a sub 0. Y si con ese mismo criterio a mí me piden calcular el polinomio de grado 4, o sea, en el cual n es igual a 4, ¿cuál sería el término principal, el coeficiente principal? A sub 4 estaría. A sub 4, exactamente. Entonces fíjense que yo tengo a sub 4 por x a la 4. Otra vez se me escribe. Por x a la 4. Y como yo sé que todo lo que sigue es bajando un grado, lo que sigue no es otra cosa que esta expresión. Y ahí tengo el polinomio, la forma general del polinomio de grado 4. Por eso digo que esta es una expresión genérica, que a veces uno la ve y se asusta, pero en realidad cuando explica de dónde sale y cómo formar cada expresión
polinómica, se da cuenta que no es tan difícil como parece, ni una expresión tan fea, sino que es una expresión general. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá se entiende esto que estamos viendo? Sí, sí. Ok. Bueno, ahora vamos a algo sí muy puntual de esta materia, que es lo siguiente. Veamos lo que aparece acá. Este archivo después se los voy a subir, ¿sí? En donde está la clase y la guía de actividades. Fíjense qué pasa si n es igual a 0. Si n es igual a 0, yo sé que la expresión polinómica es f de x igual a sub 0. Que sabemos que f de x no puedo representar como y como a sub 0 va a ser cualquier número real, va a ser cualquier función constante, cualquier valor constante, lo puedo escribir como que esta expresión representa y es igual a c, que no es otra cosa que una función constante. De la misma manera, para el polinomio de grado 1, fíjense que a mí lo que me queda es a sub 1 por x más a sub 0. Y habíamos dicho que tanto a sub 1 como a sub 0 son números reales. Y como en matemática, a esos números reales lo puedo representar con cualquier letra, ¿qué pasa si yo llamo al a sub 1 m y al a sub 0 b? No me queda otra cosa que la que conocemos como función lineal. Y lo mismo va a pasar con el polinomio de grado 2. Fíjense que a mí me queda a sub 2, x al cuadrado, a sub 1, x y a sub 0. Como a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son números cualquiera, yo puedo poner cualquier letra para representar esa función polinómica. Entonces decido llamarlas a, b y c, y fíjense que el polinomio de grado 2 no es otra cosa que la función cuadrática. Entonces acá surge la pregunta que se suelen hacer cada año, que es decir, bueno, si tanto la función lineal como la función cuadrática son funciones polinómicas, ¿por qué no empezamos directamente viendo función polinómica? Y empezar a definir su fórmula general. Y uno lo que plantea es lo siguiente. Tanto la función lineal como la función cuadrática son la base para entender la generalidad de la función polinómica. No es que yo entiendo la generalidad y después me voy a la particularidad de la lineal y la cuadrática. No. Se hace al revés. Se entiende la particularidad de la lineal y la cuadrática para después poder afrontar la polinómica general, o sea, de grado 3 o mayor, de otra manera. Y la explicación es muy simple. Les voy a compartir un GeoGebra, donde lo tengo, para que vean lo siguiente. Acá está el GeoGebra, ¿no? Esperen que voy a arreglar esto. Bueno, me parece que lo puedo expresar mejor. Ahí está. Ahí está, fíjense. Acá lo que agregué, me voy a agrandar un poco. Acá lo que tengo es la expresión general de una función polinómica de grado 3, ¿no? Nosotros ya dijimos que a sub 0 es constante, a sub 1 es lineal, a sub 2 es cuadrática, y a partir de la a sub 3 para arriba, 4, 5, 6, las nombramos función polinómica, no le damos una característica particular, sino que ya le llamamos función polinómica de grado 3, la de grado 3 puede ser cúbica, se puede llamar cúbica. Pero fíjense lo que pasa. Si yo digo que a sub 3 vale 0, a sub 2 vale 0 y a sub 1 vale 0, quiere decir que todos estos términos que están acá no están. Y si no están, lo único que me queda es y es igual a sub 0, que es una constante, como acabamos de mencionar. Y fíjense que yo puedo tranquilamente variar ese resultado, porque como dijimos, los valores de a sub 0 son reales, o sea, puede tomar cualquier número real. Y como dijimos, es una función constante. Y al ser una función constante, su representación gráfica, su curva, es una recta
horizontal. Fíjense que la recta es horizontal. Y no importa qué valor tome A sub 0, si yo estoy trabajando solamente con A sub 0, la función constante, su representación gráfica siempre es una línea recta horizontal. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que le empiezo a dar valores a sub 1, repito, A sub 3 y A sub 2 son 0, entonces quiere decir que estos dos términos no están. Pero si yo le doy un valor a esto distinto de 0, ya empieza a ser una función lineal. Y al ser una función lineal, fíjense lo que pasa. No importa cómo varíe yo los valores de A sub 0 o de M y B, de A sub 1 y A sub 0 o de M y B, la función, pase lo que pase con M y B, con A sub 0 y A sub 1, la función siempre es una recta. Dependiente negativa, pendiente positiva, ordenada negativa, ordenada positiva, no importa, pero su representación gráfica siempre es una recta. Ahora, cuando trabajamos con la cuadrática, el que va a dejar de ser 0 es el término A sub 2. Y nosotros conocemos que la cuadrática tiene una forma particular de representación gráfica. Forma particular que se conoce como parábola. Es decir, que si el término que representa al x al cuadrado deja de ser 0, la función va a dejar de ser una función lineal y va a pasar a ser una función cuadrática. Que como sabemos, la función cuadrática es siempre una parábola. Repito, acá lo que queda representado es la función cuadrática porque el término cúbico vale 0. Entonces a mí lo único que me queda es de acá para allá. Que fíjense que tengo el término A, el término B y el término C. Y sabemos que la cuadrática siempre es una parábola. Y fíjense, no importa de qué manera mueva A o mueva B o mueva C, la función nunca deja de ser una parábola. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Porque me dicen que se pudo haber tildado de nuevo. Yo veo bien. Ah. No, porque es mi internet, está como va y viene, está como raro. Ah, ahí está, ahí me dicen que se ve bien, perfecto. Entonces, fíjense que cuando yo trabajo con la cuadrática, no importa qué valores le dé a A, a B o a C, la función nunca va a dejar de ser una parábola. O sea, puede ser una parábola de concavidad positiva, ¿sí? O puede ser una parábola de concavidad negativa, no importa. Pero fíjense que ahí parece que no se ve nada. Pero si yo me acerco, sigue siendo una parábola. Entonces, no importa de qué manera mueva o qué valores tomen A, B y C, la función polinómica de grado 2 siempre va a ser una parábola. Siempre. ¿Sí? Pase lo que pase. ¿Por qué aclaro toda esta clase de situación? Porque fíjense que vamos a la función cúbica más simple de todas. Ahora sí vamos a cambiar el valor que se utiliza para la cúbica. Vamos a darle 1. Entonces, fíjense lo que pasa. Todo lo demás vale en 0, ¿no? Entonces lo único que tengo es, ahora sí es una función cúbica porque el término cúbico, o sea, el coeficiente de x al cubo, vale distinto de 0. Entonces fíjense qué pasa, ¿sí? Yo le doy cualquier valor y siempre vamos a llamarle una S, ¿no? Es tipo una S. Para un lado, para el otro. Entonces, ¿uno qué puede suponer? Ah, listo. Así como la lineal es una recta, la cuadrática es una parábola, la cúbica es una S. La función polinómica de grado 3 es una S. Es el primer error que se comete, lo cual no pasa, porque fíjense que si empiezo a mover todos los otros valores,
la curva se transforma en un montón de opciones posibles. Fíjense, se estira más, se estira menos, miren ahí la forma que toma. ¿Sí? Miren ahí la forma que toma. Nunca es una recta, pero miren la forma que toma. Es decir, miren, cómo se va modificando de varias maneras, ¿sí? Y nunca sé cuál es la forma real de una función cúbica. Y pasa lo mismo con la de grado 4. Yo nunca termino de saber cuál es su forma. Por eso se trabaja primero la lineal, la cuadrática, y después se toma la cúbica de grado 3, 4, 5, como casos particulares. Porque yo en la lineal puedo establecer que su gráfica siempre va a ser una recta. Con la cuadrática puedo establecer siempre que su gráfica va a ser una parábola. Pero en la cúbica no puedo. Porque a medida que varíen todos los valores de A, B, C y D, o de X3, X2, X1 y X0, la expresión de la gráfica se modifica muchísimo. No es siempre la misma, no es siempre la misma forma de la función. Por eso se trabaja de manera completamente distinta. Porque la idea es que ustedes puedan darse cuenta, con este pequeño GeoGebra que les mostré, ¿no? Que ya intuir la forma de la gráfica de una función polinómica de grado 3 o mayor es completamente diferente a las dos anteriores. Cambia completamente, porque su comportamiento al tener tantas variantes puede ser cualquiera. Hasta acá vamos, ¿se entendió esto lo que acabo de comentar? Por eso se trabaja primero la función lineal, la cuadrática, y después se define cuáles son las polinómicas, porque su comportamiento de ahora en más es completamente distinto. Por eso uno trabaja más con la intuición y con las propiedades que con la memoria. Con la lineal, si yo tengo memoria, me acuerdo que tiene que ser una recta, entonces no puedo hacer el gráfico mal. Con la cuadrática, yo sé que es una parábola. Sí o sí va a ser una parábola. Pero con la cúbica, con la de grado 4, no. Esto que acabo de mencionar y que les acabo de mostrar en el GeoGebra, lo agregué acá en imágenes, como para que ustedes lo tengan, ¿sí? Cuando les suba este archivo lo tengan, ¿sí? Fíjense, la constante es una línea recta, la lineal es una línea recta, la de grado 2 es una parábola, pero ya, como se menciona acá, la función polinómica de grado mayor a 2, es decir, 3, 4, 5, no se puede representar, no se puede establecer que va a tener una forma genérica. Así como la lineal es una recta o la cuadrática es una parábola, no puedo establecer qué forma genérica va a tener su gráfica. Es más, los que les comenté está escrito acá, ¿sí? Como se mencionó, los polinomios de grado 0 y 1 son rectas, los polinomios de grado 2 son parábolas, y acá se aclara que mientras más elevado sea el grado del polinomio, más complicado será su gráfica. Sin embargo, con esto que les comenté hace un ratito, que no vamos a ver la función polinómica completa de un día para el otro, como se suele hacer en una cursada presencial, vamos a empezar a tratar de entender este comportamiento de una función polinómica con su expresión más básica. Es decir, con la expresión que trata de y igual x a la n. ¿Por qué digo esta expresión es la más básica? Porque piensen lo siguiente. Si yo tengo y es igual a x elevado a la cuarta menos 3x al cuadrado más 1, es una función polinómica de grado 4, ¿sí? Esta es una función polinómica de grado 4, porque su x de mayor grado es 4. Pero no es lo mismo que si yo tuviera la expresión x igual y igual a x a la 4. ¿Por qué? Porque esta expresión es la más simple
es la más simple de la función polinómica de grado 4. Después hay un montón de variantes infinitas, pero la expresión más simple es esta. Así como la expresión más simple de la cuadrática es x al cuadrado, todas las funciones polinómicas más simples son las que se expresan como x elevado a la n. Recuerden que n representa el grado de la función polinómica que debe ser entero y positivo. Por eso lo primero que vamos a hacer, lo que vamos a hacer el día de hoy, y hasta esta parte solo la vamos a dejar, es establecer cómo es el comportamiento de una función polinómica con esta forma, con la forma x a la n, como para empezar. Esperen que voy a abrir otro GeoGebra que tengo preparado, también para esto, en donde quiero que comparemos esta idea de la expresión base de cada una de las funciones polinómicas. A esta expresión se la llama expresión base. Bueno, les dejo de compartir. ¿Dónde estoy? Acá. Les comparto el GeoGebra. Fíjense lo que pasa acá. La primera expresión, o sea, x a la 1, la primera expresión, y es igual a x a la 1, como sabemos, es una función polinómica de grado 1 y es una lineal. La función polinómica de grado 2, como sabemos, es una parábola, ¿sí? Y tiene esta forma. Esta herramienta y este tipo de cursada nos da la posibilidad de hacer esto rápido, entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo es la forma general de x a la 3? X a la 3 es lo que conocemos o lo que llamamos la S, ¿sí? La función polinómica de grado 3. ¿Qué pasa ahora con la función polinómica de grado 4? ¿Sí? Fíjense la forma que tiene. Tiene esta forma. Podríamos decir que es parecida a la cuadrática, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la función polinómica de grado 5. Miren, podríamos decir que también es una S parecida a la función polinómica de grado 3. Y podemos ir aumentando. Fíjense, grado 6, grado 7, x a la 8, x a la 9, x a la 10, x a la 11, x a la 12, x a la 13, 14, 15, 16, bueno, se entiende la idea, ¿no? Fíjense que a medida que va avanzando, x a la n, las funciones van tomando una determinada forma. A partir de ver esta pequeña comparación de las funciones polinómicas de grado 3 o mayor, ¿qué conclusión podríamos sacar? Mientras lo hago pasar ahí, lento. Bueno, lento no, pero pasa. ¿Qué conclusión se puede sacar de este análisis de la forma base de la función polinómica de grado n? O sea, la función polinómica base de x a la n. Piénsenlo así. Cuando x elevado a la n y ese n es impar, todas se parecen a x a la 3. ¿Sí? Baja. Fíjense. Cuando x elevado a la n y ese n es impar, son todas parecidas. 13, 15, 17, 19, y lo mismo va a pasar con las de potencia par. Todas las de potencia par van a ser parecidas a la cuadrática, ¿sí? Fíjense, potencia 2, potencia 4, potencia 6, potencia 8, potencia 10, son todas parecidas. La única diferencia entre ellas es que cada una se acerca a 0 de una forma distinta. Fíjense lo que pasa con la cuadrática. Vamos a acercarnos acá, ¿no? Está panseada, vamos a decirle así, de una determinada manera. Y si yo pongo x, miren este sector, ¿eh? Y si yo pongo x a la 4, que es el siguiente número par, fíjense cómo queda. Está más cerca del eje x. Si yo pongo x a la 6, fíjense, uy, me pasé. X a la 8. Está más cerca todavía, o sea, tarda más en empezar a subir.
si pongo x a la 10, tarda más todavía. Fíjense que casi está arrancando recién del menos 0,6. Y fíjense si me voy un montón. Si me voy al 28. Arranca en un poquito más que menos 0,8. Es decir, que a medida que las potencias sean pares, van a ser todas muy parecidas a x al cuadrado. No van a ser una parábola, porque eso es otra cosa, pero sí van a tener la apariencia de la u. Mientras que las potencias impares de la función base x a la n van a tener la apariencia de lo que le decimos s, ¿sí? Teniendo en cuenta esa apreciación, esas características de la función, vamos a... Esto está escrito igual, ¿no? Lo que les acabo de nombrar está escrito. Vamos a utilizar esas expresiones para empezar a graficar. Al menos empezar a graficar las expresiones más básicas de la función polinómica de x a la n. Recuerden que la expresión x a la n es la expresión más simple de todas. Porque acá se le puede aplicar se le pueden aplicar todos los otros términos que le faltarían. Pero vamos a empezar por esta. Así como les comenté al principio, vamos a tratar de llevarla despacio. ¿Ven? Fíjense que acá también se los puse en imágenes como para que lo tengan en cuenta a la hora de ver el apunte. X a la 1 es la recta. Fíjense que x a la 3 se transforma en una s, pero fíjense que acá pasa por 1, 1, y acá también pasa por 1, 1. Solo que lo que hace es, se curva más. Y después con la cuadrática, tengo la parábola, y ya sus potencias pares también se acercan a ser cuadrática, ¿sí? Es más, esa pequeña aclaración que acabamos de hacer o acabamos de deducir está acá. Cuando n es impar, la gráfica de y igual x a la n tiene una forma general parecida a la de x igual a la de y igual x al cubo. Y en cambio, cuando n es par, tiene más parecido, ¿sí? Más o menos, para que uno no se confunda, que es igual, a una u. Esa u que corresponde a la función y igual x al cuadrado, lo que conocemos como parábola. Por eso es importante entender el comportamiento de las funciones bases, para después poder graficarlas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver ahora cómo empezar a graficar, teniendo en cuenta las transformaciones de los monomios. Que en realidad las transformaciones de los monomios se suele trabajar también en secundaria, pero es algo que casi se está dejando de dar, no sé qué pasa. Pero es muy importante a la hora de analizar y graficar funciones. Como les digo, no tenemos mucho para ver hoy porque, repito, dividí una clase en 3, como para que traten de verla en profundidad, que traten de hacer la guía, para que después no haya excusas. Miren, yo tengo I53, vamos a cortar un segundito, ¿sí? 7 minutos y a las 9 vuelvo y arrancamos directamente desde acá, ¿sí? Repito, no queda mucho, cuando arranque quedará como mucho media hora de clases, según en donde nos detengamos o no. Pero la pregunta es la siguiente, hasta acá, ¿se entiende de lo que estuvimos hablando y las características de la función polinómica? ¿Hasta acá estamos con esto o quedó alguna duda en particular? Sí, sí, entendí. Ah, perfecto. Sí, se entiende, profe. Listo. Se van a dar cuenta que si lo vemos de esta manera, así se va a ir a entender mejor la función polinómica. Bueno, son I53, a las 9 volvemos a arrancar, así ya vamos a ver la parte que es la que aparece en la guía de actividades. ¿Sí? Vamos a ver si hacemos uno o dos ejemplos. Así que bueno, corto mi micrófono y ya a las 9 volvemos, arrancamos otra vez. Así se hacen unos mates, toman algo. A las 9 arrancamos. Bueno, ahora sí, seguimos con esto que está acá. Como les comentaba, la idea es empezar con el comportamiento de la función utilizando sus corrimientos. Y un poco de intuición también, ¿no? Un poco de razonamiento. Piensen lo siguiente, fíjense que acá lo vamos a tratar con ejemplos, como para que se entienda la idea.
Espero unos minutitos a ver si vuelve alguno. Bueno, ahora sí. Vamos a ver esto con ejemplos. Fíjense que acá, a mí lo que se me pide es trazar las gráficas, ¿no? Y como dijimos, representar una gráfica de una función polinómica de grado mayor a 2 ya se complica porque puede pasar cualquier cosa, puede tener cualquier tipo de forma. Uy, esperen que me dicen que no se ve. Ahí salgo y vuelvo a entrar. Ahí está. Confírmenme si se puede ver, si se ve el Word que estoy compartiendo. Ahora sí, perfecto. Entonces, a mí lo que me piden es trazar las gráficas. Pero yo me voy a basar en trazar las gráficas con sus funciones base. ¿A qué le llamo funciones bases? A las expresiones, estas que acabamos de ver acá. No, como mencionamos anteriormente, fíjense, x al cuadrado es parábola, x a la cuarta también, pero es una parábola un poco más pegada al 0, x a la 6 también es una u, pero una u un poco más pegada al 0. O sea que yo conozco su comportamiento. Así como sé que la lineal es una recta y la cuadrática es una parábola, a partir de ahora, la función base y es igual a x a la n, también la conozco y sé cuál es su comportamiento. Y basándome en eso, voy a realizar la gráfica de la función. Para hacerlo, voy a abrir otro GeoGebra que tengo preparado por aquí. Acá está. Pero que solo lo vamos a usar con x a la 3. Pero primero vamos a pensar este ejercicio que está acá. El primero. Yo acá tengo y es igual a menos x al cubo. La función base, como sabemos, es la que es x al cubo. Vamos acá a este. La función base es x al cubo. ¿Qué quiere decir que la función base es x al cubo? Que yo ya sé la forma que tiene. Yo sé que la función x al cubo tiene esta forma, que pasa por el 0, 0, que pasa por el 1, 1, uy, se me fue, que pasa por el menos 1, menos 1, ¿sí? Yo eso ya lo sé. Es la característica de la función. Es más, yo sé que en el 2 va a pasar por el 8 y que en el menos 2 va a pasar, pero bueno, eso no importa. A mí lo que me importa es la primera parte. Para empezar a interpretar qué forma va a tener el gráfico de y es igual a menos x al cuadrado. Fíjense lo siguiente. Yo sé que la función genérica tiene esta forma, este tipo de S, ¿no? Y que para el 1 de x a mí me da 1 de y. Es decir, que el resultado es 1 positivo para 1 de x. Pero fíjense que esta expresión, la expresión modificada, tiene un menos adelante. ¿Qué es lo que quiere decir ese menos? Que a todos los valores de la función base les va a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá, este punto está acá, en 1, 1. En 1 menos 1. Recuerden que al que le va a cambiar el valor es a la imagen. Entonces, si para la función base vale 1, para la función modificada con el menos adelante, que lo que hace es cambiarle el signo, esto en vez de ser 1 positivo, va a ser 1 negativo. El 0 se va a mantener, ¿no? Porque no tiene signo y se mantiene ahí. Y lo mismo va a pasar con el menos 1. Si la función base para el menos 1 me da menos 1, para la función modificada menos x al cubo, en el cual ese menos lo que hace es cambiarle el signo,
Si acá me da menos 1, la modificada me va a dar 1 positivo, porque yo le cambiaría el signo. Entonces, conociendo el comportamiento de la función, si yo sé que la función base es esta, y la función modificada es a todo cambiarle el signo, quiere decir que la función que yo voy a graficar va a tener esta forma. Es decir, que la función y igual menos x al cubo es esta amarilla de acá. Que lo único que se le hizo a la función base y igual x al cubo es solamente cambiarle el signo a todos los puntos. Es más, fíjense lo que pasa acá. El punto acá, en donde es 2, pasa ahora a ser menos 2. El punto acá, en donde es 3, pasa a ser acá menos 3. Porque a todos los valores de la función le cambia el signo. ¿Por qué le cambia el signo? ¿Por qué le cambia el signo? Por el menos que tiene adelante. Es más, esto que acabamos de hablar está escrito acá. Fíjense lo que dice. Acá me preguntan si le cambia los valores de x. En realidad le cambia a los valores de y, porque le cambia los valores a la imagen. ¿Sí? Solo a los valores de y le cambia el resultado. Es más, fíjense acá. Acá lo que me dice es, la función y menos x al cuadrado es la negativa de la función base y igual x al cubo. Por lo tanto, esto indica que a cada uno de los valores de la función base cambian de signo. Fíjense que en la original, que en la función original, pasa por acá, que es 1 positivo. Pero como le cambia el signo, va a pasar por acá, por 1 negativo. En este caso, pasaba por 1 negativo, pero como le cambia el signo, va a pasar por acá, en 1 positivo. Por eso la gráfica queda con todos sus signos cambiados. El que era 1, ahora es menos 1. El que era menos 1, ahora es 1. También se puede tomar que pasó de estar acá a estar acá, ¿no? Y pasó de estar acá a estar acá. Pero ya esa es otra apreciación que en este caso no vamos a hacer. Vamos al ejemplo número 2 que se plantea en este caso, que es el que dice que y es igual a x menos 2 todo elevado a la cuarta. En este caso, ¿cuál sería la función base para esa nueva función? ¿Cuál sería la función base? ¿La función polinómica de qué grado? 4. 4, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? Es cómo es la curva función base x elevado a la 4. Yo sé que es una parábola muy pegada al 0, y fíjense que acá sigue pasando lo mismo. Pasa por el 1 menos 1, digo por el menos 1, 1, y pasa por el 1, 1. Lo mismo que la cuadrática, ¿ven? Que pasa por ahí. La única diferencia es que está más cerca del eje X. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá me dice, bueno, este X es X menos 2. Es decir, ¿qué está haciendo ese menos 2 a todos los valores de X? ¿Qué le está haciendo? Así como el menos le cambiaba el signo a toda la función, ¿qué hace ese menos 2 a los valores de X? Vamos a ver si podemos interpretar esta situación. Ven que abro un cuadro de texto acá. Y vamos a hacer algunas cuentas. No les cambia el signo. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos que la función base f de x igual x a la cuarta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera calcular f de 1, la cuenta que debería hacer es 1 elevado a la cuarta. Ahora, la función modificada que estamos usando, es x menos 2.
Entonces, supónganse que lo que yo quiero hacer ahora es calcular f de 1 para esa expresión. Acá va x. F de 1 para esa expresión, es decir, f de 1, pero para esta nueva función, Va a quedar positivo. siempre va a quedar positivo los resultados porque está elevado a una potencia par. Por eso es cuadrática. Acá se va a producir otro detallecito. Miren lo siguiente. Cuando yo lo reemplace acá, ahí como me dicen, me va a dar menos 1. ¿No? Menos 1 elevado a la cuarta. Pero a mí acá no me importa el resultado final, porque yo sé que el resultado final me va a dar igual. A mí lo que me importa es lo que me está quedando adentro del paréntesis, porque el cambio se produce adentro del paréntesis. Quiero que observen lo siguiente. Esto va a resultar raro, pero cuando les muestre lo que preparé en GeoGebra se van a dar cuenta que funciona. Yo acá tengo la recta, ¿no? Esto es 0, acá está el 1, y acá está el menos 1. En la función original, cuando yo quiero calcular f de 1, estoy parado acá. Pero en la función modificada, si yo quiero calcular el menos 1, si quiero calcular el f de 1, estoy parado acá. Porque fíjense que acá me da menos 1, cuando yo resuelvo acá adentro. Entonces, si yo quiero calcular en la función base, estoy parado acá. Y si estoy en la función modificada, estoy parado acá. ¿Qué es lo que indica esto? Que la función se movió 2 posiciones. ¿Sí? Fíjense, se movió 2 posiciones. Lo mismo va a pasar si yo tuviera un 3 acá. Si yo tengo un 3 acá, hago 1 menos 3, me va a dar menos 2. Entonces el punto estaría acá. Y se habría movido 3 posiciones. El valor que quiero calcular se movió. ¿Se entiende? O sea, si yo acá quiero calcular f de 1, voy a calcular f de 1. Pero si yo acá quiero calcular f de 1, en la función base estaría calculando f de menos 1. Entonces estaría calculando valores de x que se movieron 2 posiciones. Por ahora parece raro, lo sé, pero ahora vamos a resolver este pequeño dilema. Esto vamos a correrlo. Acá. Vamos a ir al gráfico, al gráfico modificado, y van a ver qué es lo que pasa. Fíjense lo que pasa acá. Esta es la función modificada. Esto les va a parecer extraño, pero en realidad tiene que ver con el comportamiento de la función respecto de su raíz. ¿Por qué? Porque si yo tengo x a la cuarta, yo sé que la raíz es 0. Pero si tengo x menos 2, yo sé que la raíz es 2 positivo. Entonces, la gráfica ahí, x menos 2 a la cuarta, tiene la misma forma que la función base x elevado a la 4. Tiene la misma forma, ¿sí?, de la función base. Solo que para cada valor de x, ubicado en la función original, en la nueva gráfica se interpreta que se corren 2 posiciones. Es lo que acabamos de mostrar. Se corren 2 posiciones el valor que yo voy a calcular. Pero acá, como cuando expresamos la forma factorizada con el valor cambiado de signo, en la cuadrática cuando ustedes tenían que la raíz era 1, por ejemplo, en la forma factorizada ponían menos 1. Acá pasa lo mismo. Si yo tengo un menos 2 acá, lo que se interpreta es que la función se corrió 2 lugares, pero hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, fíjense lo siguiente. A ver, otra vez agarro el lapicito. La función base tenía el valor acá, el valor acá, el valor acá, y la curva hacía esta forma. ¿Sí?
La curva base hacía esto, un poco más pegada al 0, ¿no? Pero hacía de esta forma. Y fíjense lo que pasó. El punto 0, en la función modificada, se movió 2 lugares y pasó a estar acá. El punto que estaba en 1 de x, se movió 2 lugares y pasó a estar acá. Pasó a estar en el 3 de x. O sea, el que estaba en 1, se le sumó 2 y pasó a estar en la posición 3. Y el que estaba en la posición -1, se movió 2 lugares y pasó a estar en la posición 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor que está acá dentro, el valor que está acá dentro del paréntesis, lo que me indica es cómo la función se mueve a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la cantidad de unidades que tenga, ¿no? Repito, fíjense que la función base es la verde que está acá. Y todos los puntos de la función base verde se movieron 2 posiciones hacia la derecha. Acá me preguntan, ¿por qué se mueve para la derecha? ¿No sería positivo? Repito, tiene que ver con el comportamiento de la función. El comportamiento de la función respecto del eje X es el inverso respecto del eje Y. Es decir, esta función, la función base, tendría raíz en 0. Pero si yo la expreso de esta manera, esta función tendría raíz en 2. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 2 positivo, toda la cuenta me da 0. Sí, esto lo vamos a ver hoy. Ahora lo vamos a ver más claro con el gráfico. Con el GeoGebra se va a entender un poco más. Entonces, repito, el comportamiento de la función es una cosa cuando yo le agrego valores a X y otra cosa es cuando yo le agrego valores a Y. Se los voy a mostrar en el GeoGebra para que esto quede claro. Repito, este es un contenido que uno debería ver en secundario, pero no sé por qué lo están dejando de dar. Es muy importante para aquel que estudia esta parte de la matemática, es re importante. Para entender un poco más esta situación, vamos a trabajar con la función x al cubo, para que entiendan que esto pasa con todo, ¿sí? La voy a agrandar acá. Este es x al cubo, fíjense. Yo tengo el 1 acá adelante. Como dijimos, si este número de acá adelante pasa a ser negativo, la función cambia. Pasa de estar esta curva a estar en este lado y esta curva a estar en este lado. Fíjense, si yo a ese número le pongo -1, fíjense cómo cambió. ¿Sí? Hasta ahí se entiende, ¿no? Era la primera opción. La curva cambia de lugar. Esperen que vamos a darle un poco otro color a esta curva que me gusta más. Me gusta más en roja la curva, ¿no? Y que sea un poco más gruesa. Ahí está. Fíjense cómo la curva, cuando tiene un número negativo adelante, lo que hace es pasar los valores que son positivos a ser negativos. Ahora, volvamos a la función base. Lo que pasaba acá era lo siguiente. Si yo adentro del paréntesis le agrego un número positivo, la función se va a mover a la izquierda. Y si yo adentro del paréntesis le agrego un número negativo, la función se va a mover a la derecha. Repito, esto tiene que ver con el comportamiento de la función respecto de su raíz. Miren lo que va a pasar. Si yo le agrego 2. Uy. Ahí está. Bueno, ahora sí. Fíjense, la fórmula de la función. ¿Qué hice? Adentro del paréntesis en donde estaba la x, le resté 2. Esto lo que hace es que toda la función se mueva hacia la derecha. Y repito, no los estoy engañando, sino que la función lo hace sola. Miren, si son positivos, se mueve a la izquierda. Si son negativos, se mueve a la derecha. Siempre basándome en la función base x al cubo. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el valor de la raíz. Fíjense si le sumo 1. ¿Sí?
si le sumo 1, repito, lo que cambia es el valor de la raíz, porque esto tiene que ver con la expresión factorizada de la función. Expresión que viene de la cuadrática y que se va a extender a las polinómicas. Vamos otra vez. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar un punto sobre la curva a ver si el programa me deja hacerlo, ¿no? Porque este es un programa bastante complicado. Complicado porque es muy deficiente en realidad, no es tan claro matemáticamente. A veces uno, desde el pensamiento matemático, quiere hacer una cosa, pero el programa no está preparado para eso. Entonces, fíjense lo siguiente. Este es el punto de la función original. Este no. Este es el punto de la función original. Quiero agregar un texto acá. Punto A. Ahora sí. Esperen que lo agrando, porque lo que quiero es que se entienda bien cómo funciona esto de los corrimientos. Este es el punto 1, 1. Es este que está acá, ¿sí? Es el 1, 1 de la función base, de la función original. Fíjense qué pasa si yo a eso, ¿sí? En la fórmula general, ustedes siempre vean la fórmula general, si no, miren lo que hago acá. Fíjense qué pasa si yo muevo 1. Uy, se movió este. No quería que esté ahí, quería que esté ahí. Ahí está. Ah, está haciendo otra cosa. ¿Ven? No está haciendo lo que yo quiero. Bueno, no importa. Fíjense lo que pasa. Este punto, que estaba parado acá, lo que hizo fue moverse una unidad a la derecha. Entonces, en el momento en el que... ¿Ven? No hace lo que yo quiero. Ahora sí. ¿Ven? Acá, en la función base, era el 1, 1. Ahora, cuando yo lo muevo, supónganse 2 unidades, ese punto que estaba acá pasa a estar acá. Antes era el 1, 1. Y ahora es el 3, 1. ¿Qué quiere decir? Que los valores de x, todos los valores de x, se movieron 2 unidades hacia la derecha. ¿Por qué? Porque queda expresado acá adentro. Y de la misma manera, si yo le sumo valores, por ejemplo un 1, ese mismo valor que estaba acá, ese mismo punto que estaba acá, ahora lo voy a cambiar y lo voy a usar como otros, de otra forma. Ese mismo punto que estaba acá, vamos a ponerlo acá, ahí. Ese mismo punto que estaba acá, ahora se movió acá. ¿Por qué? Porque acá dice que yo le sumé 1, entonces todos los puntos de la función base, ¿sí?, se mueven a la derecha, se mueven a la izquierda una unidad. Lo mismo pasa con la raíz, fíjense, que la raíz original está en 0. Entonces, si yo a eso, en la fórmula original, en la fórmula base, le sumo un 1 adentro del paréntesis, fíjense que el punto que estaba acá, pasó a estar acá. Es decir, se movió un lugar a la izquierda. Y de la misma manera, el punto que en la función base estaba acá, es más, vamos a escribir la función base en otro color. Fíjense que la función base, que es esta que está acá, la función base es esta que está acá. El punto que estaba en 1, 1 se movió al menos 1, 1. Es decir, que basándome en la expresión de acá adentro, puedo interpretar para dónde se mueve la función. Y pasa también con los números de afuera de la función. Fíjense, volvamos a la función base. Volvamos a la función base. La función base es esta que está acá. El punto, vamos a ponerlo ahí. Fíjense qué pasa si en vez de sumarle acá adentro, le sumo acá afuera. Vamos a sumarle, por ejemplo, 2. ¿Qué pasó? Este número que estaba en el 1, 1 pasó a estar en el 1, 3. Es decir, toda la función base subió 2 unidades.
si se lo sumo afuera del paréntesis. En cambio, si yo se lo resto, la función baja. En este caso, el punto de la función base que estaba acá, bajó 1 y pasó a estar acá. Por eso una cosa es sumar adentro del paréntesis y otra cosa es sumar afuera del paréntesis. Cuando sumo adentro del paréntesis, es más, miren lo siguiente. Esta es la función base. Volvamos a la función base, 0. Supóngase que yo adentro del paréntesis le resto 2, ¿no? Y afuera del paréntesis le sumo 1. ¿Qué es lo que pasó? Este punto, como todos los puntos de la curva, se movieron 2 veces a la derecha, ¿sí? Y 1 para arriba. Acá porque me pasé, ¿no? Pero es 1 para arriba. Ahí está. ¿Se entiende? Fíjense, el punto base, 1, 1, se movió 2 a la derecha y 1 para arriba. La raíz se movió 2 a la derecha y 1 para arriba. El menos 1, menos 1, se movió 2 a la derecha y 1 para arriba. Por lo tanto, esos corrimientos funcionan para todas las funciones. Y de la misma manera pasa si yo le cambio el signo, ¿sí? Si yo le cambio el signo, la función se va a dar vuelta. Pero repito, ese A de adelante va a modificar otras cosas que ahora lo vamos a ver. Claro, si fuera menos 1, afuera de la función va para abajo. Miren, vamos a hacerlo así. Ahí está. ¿Ven? El punto base, por lo que está dentro del paréntesis, me dice que me muevo 2 a la derecha. ¿Sí? Igual acá modifiqué este, ¿no? Ahí está. El punto base es este. Todo, ¿sí? Le pasa eso a todas las curvas, pero lo que quiero que entiendan es que moviendo 3 puntos yo ya puedo graficar la función. El menos 2 de acá adentro me indica 2 a la derecha, ¿no? Entonces me moví 2 a la derecha. Y como afuera hay un menos 1, quiere decir que toda la función baja 1. Entonces, este punto que estaba acá, pasó a estar acá. ¿Sí? Este punto que estaba acá, pasó a estar acá. Y este punto que estaba acá, pasó a estar acá. ¿Sí? A eso se llaman los corrimientos de la función. Ahora, vamos a volver al ejemplo anterior, al Word. Y acá vamos a entrar en un problemita un poco más grande. ¿Por qué? Porque pasa todo al mismo tiempo. Por ejemplo, este ejemplo acá. Ah, no, todo al mismo tiempo no, hay una cosa que no. Fíjense este ejemplo acá. Primero, este menos, ¿qué me indica? Que se van a cambiar de signos todos. Este 2, ¿qué me indica? Que cada una de las imágenes de la función base se duplica. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Primero, la función base, ¿cuál es? Es x a la quinta. ¿Sí? Es x a la quinta. Lo vamos a ver con el GeoGebra para que se entienda, porque después la explicación está acá, ¿sí? Acá está el desarrollo, pero lo vamos a ver con el GeoGebra. Así que les voy a dejar de compartir. Y otra vez vamos a volver al GeoGebra. Pero obviamente voy a cambiar la función. Voy a cambiar la función base. ¿Dónde está? Acá. Vamos a cambiar primero la función verde, que es la función base. Fíjense que recuerden, ¿sí? La función es muy parecida a la x al cubo, solo que está más pegada. Fíjense que sigue pasando por 0, 0, por menos 1, y por 1, 1. Y vamos a modificar esta función también, que es la que vamos a usar de corrimiento. X a la 5. Vamos a borrar sus valores iniciales para que no preste confusión y arranque de ahí. Y lo que voy a hacer es también agregar la función que estamos utilizando. Disculpen todo esto, pero obviamente todo esto se me va ocurriendo en el momento, ¿no?
Era x a la 5. Más 4. Ahora sí. Esta es la función que aparece en el Word que tenemos que graficar, ¿sí? Graficar basándonos en su función base, que como dijimos es x a la 5, ¿no? X quinta. Esta es la función que tenemos que modificar. Primero, nosotros sabemos que ese menos lo que va a hacer es que cada punto de la función base se vuelva negativo. Entonces, si acá la imagen es positiva, ¿sí? Acá la imagen va a ser negativa. Si acá la imagen es positiva, digo, si acá la imagen es negativa, acá la imagen va a ser positiva. Es decir, vamos a agarrar con el lapicito. Yo podría interpretar entonces que esta función va a seguir teniendo el punto en 0, 0. Este punto que es positivo lo va a tener negativo. Y este punto que es negativo lo va a tener positivo. Entonces yo podría interpretar que la función va a tener, bueno, hay que pasar por ese punto, ¿no? Va a tener esta forma. Pero esa forma la va a tener solamente basándome en este menos. Pero aquel problema también está este 2. ¿Qué es lo que hace este 2? Fíjense lo que vamos a hacer con la función x quinta, ¿no? Y nos vamos a parar en el punto 1, 1, que es el que estamos usando de ejemplo para modificarlo. Nos vamos a olvidar de ese menos 2, de ese menos, y vamos a pensar qué pasa si x quinta solo está multiplicando por 2. Si está multiplicando por 2, ese no es, el de arriba. Si está multiplicando por 2, fíjense lo que pasa. El punto que estaba en el 1, 1 pasa a estar ahora en el 1, 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí lo que me hace es duplicarme la imagen, ¿sí? El número ese de adelante lo que hace es duplicar la imagen del punto base. Es decir, si yo acá en vez de tener un 2, tendría un 3, pasaría de tener el punto 1, 1 en la función base a tenerlo en el 1, 3. Y fíjense cómo eso se cumple, ¿sí? El punto base que estaba en 1, 1 pasa a estar en el 1, 3. ¿Por qué? Por ese 3 que tiene adelante. Entonces, ¿qué va a pasar con esta función? Primero que va a cambiar el signo. Va a pasar de ser positivo, ¿sí? Porque este valor con el signo de acá lo pueden usar o haciéndolo así o haciéndolo para el otro lado, ¿sí? Porque estarían cambiando de signo a una de las variables. Entonces, este punto, ¿no? Pasaría a ser negativo y además se duplicaría. Entonces pasaría a estar en el 2. ¿Sí? ¿Qué hice? El que era positivo, el punto base, lo pasé a negativo por el menos de adelante y lo dupliqué por el 2 que está acá. Recuerden que si yo estoy en el 1 y lo triplico, va a pasar a estar en el 3. Porque es que estoy haciendo 1 por 2, 2. ¿Sí? Que es el número de acá adelante. Pero, vamos a agregar todo eso, ¿no? Dijimos que era menos 2. Menos 2. Ahí está. ¿Ven? Fíjense cómo modifiqué el valor de adelante y fue al punto que yo deduje. ¿Por qué? Por el corrimiento de la función. Pero ¿qué me falta ahora para graficar esta función? ¿Qué tendría que pasar con cada uno de los puntos de la curva roja? Teniendo en cuenta el más 4 ese de afuera. ¿Qué tendría que hacer? Correr 4 lugares. Exactamente. Para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. Para arriba. Para arriba, exactamente. Porque Para la está izquierda. fuera. No, para arriba, porque está fuera del paréntesis. Si estuviera dentro del paréntesis, que ahora vamos a hacer uno, ahí sí se correría para la derecha. Entonces, ¿qué hago? A todos estos puntos voy a hacer 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Porque se va a mover 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo a esta función, a la modificada, le pongo el 4 acá, debería pasar la curva por ahí. Y fíjense que si yo le agrego el 4, la función
pasa por ahí. ¿Qué es lo que se hizo? Todos los puntos cambiaron de lugar. Fíjense que el que estaba en 0, 0, subió 4 lugares. El que estaba en -1 pasó a estar en -2. ¿Pero por qué pasó a estar en -2? Por el 2 que duplica acá afuera. Les voy a dejar de compartir esto. Les voy a dejar de compartir esto y vamos a volver al Word, en donde está la explicación de esta pequeña situación. Que obviamente, fíjense lo siguiente, tomando la gráfica general de la función y igual x a la quinta, al multiplicarlo por 2, cada uno de los valores originales se agrandan. ¿Por qué? Porque se están duplicando. Y esto en la función original hace que se alargue verticalmente. Fíjense que lo que hace es estirarse. Y como es negativo, se invierten dichos valores. Es decir, que el que era positivo pasa a ser negativo y el que era negativo pasa a ser positivo. Y finalmente, sumando el 4, la gráfica original de y igual a x a la quinta se desplaza hacia arriba, porque está sumando afuera. Todo esto que acabamos de hablar, que acabamos de decir, está escrito acá. ¿Sí? Fíjense, está la fórmula general del corrimiento. Para determinar la gráfica de la función polinómica simple, ¿sí? X a la n, nos basamos en las expresiones de la fórmula en el cual aparece el parámetro A, el parámetro H y el parámetro K. ¿Qué pasa? A determina si la gráfica se ensancha o no. Es decir, si se duplica, si se divide, ¿sí? Todo depende del número. También el parámetro H define si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Recordando que si es negativo, se mueve a la derecha, y si es positivo, se mueve a la izquierda. Y el parámetro K lo que define es si la curva se mueve hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Para ver si queda más o menos claro. Vamos a hacerlo así. Un ejemplo sencillo, dentro de todo. F de X es igual a X más 1, todo eso al cubo, ¿sí? Más 2. Ahí está. No, menos 2 vamos a poner. Menos 2. Ahora lo vamos a hacer con el GeoGebra, pero primero lo voy a hacer acá a mano. Piensen lo siguiente. Yo lo primero que voy a pensar es en cuál es la función base. ¿Cuál sería la función base de esta función polinómica? Acá me pusieron. Sí. 3. Exactamente, x a la Grado 3. 3. Sí. Entonces, yo sé que la función base x a la 3 tiene un punto en 1, 1, un punto en 0, 0, un punto en -1, -1, y tiene esta forma así. Yo sé que la función hace eso, ¿no? La función base x a la 3. Obviamente tiene que ser un poquito más linda, pero es muy difícil hacerlo con el mouse. Ahora, esta expresión de la nueva función, lo voy a poner en rojo. ¿Qué es lo que me indica? Que el valor de acá adentro hace que los valores de x se muevan hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué? Exactamente, porque es positivo, entonces se va a mover hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 1. ¿Qué quiere decir? Que este que está acá se mueve 1 a la izquierda. Que este que está acá se mueve 1 a la izquierda. Y que este que está acá se mueve 1 a la izquierda. Pero aparte, este valor de acá afuera, ¿qué es lo que me indica? Que va a ir hacia abajo. Que se va a mover hacia abajo. O sea, que los puntos que ya se movieron a la izquierda se van a mover 2 hacia abajo. O sea, este que está acá se mueve 1, 2 hacia abajo. Este que está acá se mueve 1, 2 hacia abajo. Y este que está acá se mueve 1, 2 hacia abajo. Y por lo tanto, la curva que yo quiero graficar es la misma que está acá, pero con los corrimientos. Es decir, que lo que va a hacer la curva, ustedes hagan la más linda, ¿no? Va a ser esto que está así. ¿Sí?
Ahora vamos a hacer el GeoGebra. Pero fíjense que como modificando los puntos en base a los corrimientos, yo no necesito hacer un gran análisis de la función, simplemente entender el comportamiento base. Acá me pregunta, profe, eso de saber dónde están cada punto de cada función los tenemos que saber de memoria. En realidad es fácil recordarlo porque cada función está siempre en los mismos valores. Fíjense lo siguiente. X a la cuarta pasa en 0, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1. X al cuadrado pasa en 0, menos 1, 1 y 1, 1. Y X a la 6 pasa por 0, menos 1, 1 y 1, 1. Siempre pasan por los mismos. Lo único que cambia es el panseado de acá abajo. Y pasa lo mismo con la de potencias impares. Pasa por 0, 0, por menos 1 y por 1, 1. Entonces siempre tiene la misma forma. Solo que está más cerca del eje X o no. ¿Sí? Eso es recordable por una cuestión que son todas iguales. Bueno, vamos a el GeoGebra, a ver si me acuerdo. X más 1 menos. Bueno, esto vamos a arreglarlo, vamos a poner todo en donde corresponde. Era x al cubo. La función base era x al cubo. Entonces acá vamos a poner la función base, x al cubo, y vamos a ver cómo esto que definimos se cumple también. Ahí está. Vamos a agarrar este punto. Entonces fíjense, a mí lo que me indica la función, esta función que estábamos analizando, ¿qué era? A ver, hay x más 1 elevado al cubo menos 2, creo que era eso. A ver. Sí. Este menos no va. Ahora sí. Esta es la función que a mí me piden que grafique, ¿no? Y esta es la función base. Repito, ustedes saben en dónde están cada uno de sus puntos, pero también saben qué tipo de corrimiento tiene que hacer. Todos los puntos tienen que hacer el mismo corrimiento. Es más, vamos a agregarlo como para que sepamos que lo vamos a hacer con todos. Uy, maldita, no me deja cambiar el valor. Esperen que voy a modificar una cosita. Porque si no, no me va a dejar hacer nada de esto. Ahora sí. Este no me deja moverlo. Bueno, usemos estas de acá. Fíjense lo siguiente. Yo sé que toda la curva va a hacer que se muevan 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces, este punto se va a mover 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. Este punto se va a mover 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. Y lo mismo va a pasar con este. Se va a mover 1 a la izquierda y 2 hacia abajo. Quiere decir que la función sí o sí va a ser la misma que la función base, pero va a pasar por estos tres puntos. Entonces, fíjense que ahora cuando modifiquemos la función original a este tipo de función, va a pasar por ahí. Se mueve a la izquierda 1, ¿sí? Fíjense, toda la función se mueve. Y bajan 2. Y pasan por los puntos indicados. Y recuerden que si yo tengo un número negativo acá, lo primero que hago, boom, es dar la vuelta. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? ¿Cuál es la idea de este tipo de corrimientos para graficar las funciones base? Otra cosa que se les puede pedir, ahora el gráfico que acabo de hacer se los voy a agregar acá, ¿no? Para que lo puedan ver.
Otra cosa que se les puede pedir, y acá ya uno empieza a ponerse medio como malo, es calcular la raíz y la ordenada. Entonces, obviamente de la nueva función, ¿no? Que es importante que después coincida con lo que yo estoy graficando. Si vamos a calcular la raíz, hay que recordar la definición, que esto de la definición de raíz y ordenada se la tienen que acordar casi hasta que termina segundo año de matemática. Sé que estamos en primero, pero hay que acordársela hasta que termina segundo. Es que dice que son los valores de X en los cuales Y es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a analizar esta función, ¿sí? Y voy a ver cuáles son los valores de la raíz. ¿Cómo? Reemplazando a la f de x por 0. Y acá lo único que tengo que hacer es despejar la función. ¿Quién va a pasar primero para el otro lado? El menos 2. Quiere decir que a mí lo que me va a quedar es que 2, porque al ser positivo pasa negativo, al ser negativo pasa positivo, me va a quedar x más 1 elevado al cubo. Obviamente esto es resolver ecuaciones nomás, porque tenemos tiempo, lo estoy haciendo, si no, no haría falta. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar? La potencia. Y recordemos que la operación inversa de la potencia es la raíz. Entonces va a venir como raíz cúbica de 2, que va a ser igual a x más 1. Por lo tanto, la nueva raíz, después del corrimiento, va a ser raíz de 2 menos 1. Todo eso es igual a x. Esta es la raíz, ¿sí? Que como saben, lo podemos aproximar para ponerlo en el gráfico. Esperen que la calcule. Raíz de 2 menos 1. Esto es igual a 0,25. 0,25. Esto es obviamente aproximado, ¿no? El valor de x. Porque tiene un montón de decimales más. Es más, podríamos ponerle 0,26. Entonces, ese sería el valor aproximado de la raíz. Y otra de las cosas que a mí me van a pedir, ¿sí? Porque se los voy a pedir en la guía de actividad que les dejé, se los pido. Por eso les digo cómo se calcula, ¿no? Y aparte porque esto se utiliza todo el tiempo. Y la ordenada, ¿sí? Como sabemos, es el valor de y cuando x es igual a 0. Que repito, esto es resolver ecuaciones nada más. Así que nos va a quedar así, de la siguiente manera. Vamos a poner este resultado acá. Yo estoy buscando y, ¿no? Y tengo que reemplazar a x por 0. Si yo reemplazo a x por 0, a mí lo que me queda que y es igual a 1 elevado al cubo menos 2. Menos 2. ¿Sí? Sabemos que 1 al cubo es 1. Por lo tanto, voy a tener que y es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque me va a quedar 1 al cubo es 1 y 1 menos 1 es menos 1. Esto que yo acabo de hacer debería verificarse en el gráfico. Debería poder verse en el gráfico esta situación que acabamos de representar. Es más, vamos a volver al GeoGebra y a ver si eso pasa. Recuerden los valores de las raíces y la ordenada, ¿eh? ¿Ven? La ordenada es menos 1 y la raíz pasa por acá. Vamos a ocultar la gráfica verde y vamos a intersectar la función con el corrimiento y el eje X. Y fíjense que el valor del punto E es 0,26. Esa es la raíz. Entonces coincide con el análisis que acabo de hacer.